Hace tiempo, yo tengo ganas de hacer dos, por mi interés además enorme en la Segunda Guerra Mundial. Hay dos lugares que tengo unos deseos enormes de visitar. Uno son las playas de Normandía, eh, sobre todo porque me emociona la idea de ver familias en la playa bañándose y jugando a la pelotita y a jóvenes ligando y a señores gordos corriendo así por el borde del agua, que en todas las playas del mundo hay unos señores gordos ya mayores que corren el borde del agua sin meterse nunca al agua y sin quemarse los pies con la arena. Y van y vienen, señoras también, señores y señoras. Y pensar que allí dejaron la vida a miles de personas porque nosotros, todos nosotros, usted también, no estuviera bajo la bota de los nazis, ¿no? Me parece impresionante, además de que es la operación aeronaval más grande de la historia y la más grande que va a ocurrir jamás porque ya no son posibles, ni necesarias, ni viables militarmente, operaciones aeronavales como fue el día de la operación Overlord. Y el otro lugar que quiero visitar es Auschwitz, porque el horror hay que verlo de frente, yo creo, y por honrar tanto a las personas que fueron brutalmente asesinadas como a quienes se rebelaron, y hubo rebeliones en Auschwitz, y a quienes los manejaron, ¿no? He hablado alguna vez de uno de los héroes polacos que se hizo detener para ser recluido en Auschwitz para ver cómo estaban sus compañeros. Luego estuvo logrando que se escaparan varios, organizó varias fugas, y luego, pues ya cuando se cansó, pues ya se fugó él, y fue el primero que le avisó al mundo del exterminio del holocausto, sobre todo del holocausto judío. Entonces quiero visitar Auschwitz, pero hace tiempo veo quejas de la gente que va a Auschwitz y se hace una selfie. Y yo estoy a favor de los selfies, pero no estoy a favor de los imbéciles. No, el problema no es el selfie, el problema es el imbécil que tiene el telefonito. Que se ríen, como los que se hacen selfies con un muerto, ¿no? Esto los he visto y tú no tienes una sola dimensión de lo que es la realidad humana. Y que van a Auschwitz como de juego, sin darse cuenta, sin dimensionar y probablemente por desinformación, culpa de sus padres, culpa de sus profesores, culpa de su sociedad, sin dimensionar lo que están viendo, lo que hubo allí donde están caminando. Y el otro día me encuentro, y a los uruguayos esto, que sé que hay dos o tres por allí, les va a caer. Una agencia de viajes, me cercioré de que fuera real, porque lo primero que hizo un amigo, Julio Arrieta, lo primero que dijo es: esto es un fake. Dije, no, desafortunadamente no es un fake. Una compañía de turismo de aventura uruguaya ofrece: súmate a este viaje donde predomina la historia, la naturaleza y las emociones, un trekking al avión de los Andes. El avión de los Andes es el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que cayó precisamente en los Andes y donde se produjo el caso del equipo de rugby que los sobrevivientes tuvieron que consumir la carne de los que habían fallecido para poder sobrevivir durante un tiempo extraordinario. Es un avión que no fue encontrado por todos los intentos que se hicieron. Sabiendo la ruta que seguía el avión, no se le encontró y tuvieron que llegar dos de ellos a un lugar civilizado para decirles que los otros siguen allá arriba, pues están comiendo a los otros, pero pues, chicos, que hay que sobrevivir y se acabó. Y pues el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya en el que viajaban, era un charter, iban a jugar era un equipo de rugby de universitarios que viajaban de Uruguay a Chile precisamente a jugar un partido de rugby. Y el avión ahí está, y todavía están ahí los restos de algunas de las personas que fallecieron. Del 7 al 15 de febrero vas a poder acompañarnos a esta aventura que nos invita a reflexionar sobre la vida, el amor y la amistad mientras exploramos el corazón de la cordillera andina. Pedimos más información sobre este viaje por interno y ponían un teléfono. Esto no es objeto de turismo. Yo
me pregunto ante lo de Auschwitz y ante esto, ¿qué tan mal estamos comunicando la historia? ¿No será que tenemos historiadores demasiado comprometidos con su relato o con su postura de historiadores como para meterse ellos entre la historia y el que los lee? Tenemos profesores que quieren más dar ideas que información sobre la historia. Porque cualquiera que conozca la historia de los Andes, yo la conocí primero con un libro que se llamó Vengo de un avión que cayó en las montañas. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Fueron las primeras palabras que Nando Parrado le dijo al campesino chileno que los vio de un lado al otro o se las escribió de un lado a otro del río donde los vio, y el chiste campesino chileno volvió corriendo y dice, hay unos tipos ahí que dicen que vienen de allá, y pues sí eran los chicos uruguayos del equipo de rugby, que ahí andan por ahí varios de ellos todavía. Y estuvieron en la película esta, La Sociedad de la Nieve. No es un lugar para hacer turismo, ¿no? No lo creo. No es un lugar para ir a ver. ¿Cómo se ha informado a los uruguayos de lo que ocurrió como para que alguien pueda poner este anuncio? O para que alguien se pueda hacer un selfie frente a las barracas donde sufrieron lo indecible millones de seres humanos, iguales a ti. Iguales a ti que cuando te pinchan para vacunarte contra la COVID, ¡ay, me da! ¿Cierto? Hoy me tocó vacuna de gripe y COVID de este lado. Vi gripe, COVID. Tú que no aguantas nada, lo que sufrieron aquellas personas, algunos de los cuales consiguieron sobrevivir, he conocido alguno. No sé. Probablemente no tengo una reflexión más seria que invitar a la reflexión sobre esto, ¿no? Este turismo siniestro que de alguna manera incluso estuve a punto de hacer alguna vez en Londres, que era un recorrido por los lugares de Jack el Destripador. Porque la distancia en el tiempo es grande, no nos podemos permitirnos olvidar que aquellas 5 mujeres fueron destazadas bestialmente por un ser humano que se había desvestido de toda su humanidad. Y esto es aplicable a todos los delincuentes de los cuales vemos True Crime, y yo veo True Crime. Pero nunca para hacerte un selfie junto al lugar donde sufrió muchísima gente, ¿no? No sé, es una invitación a la reflexión más que una reflexión en sí misma.